Tú no puedes hacer inversión si estás presionado porque pediste prestado para hacer esa inversión. El trading no se puede dejar mirar nunca. Tienes que darte la posibilidad de entender que puedes perder todo. Yo creo que el inversionista chileno se siente más conservador. Bienvenido a Sumar. Este es un capítulo distinto, donde tenemos un entrevistado experto, especialista con años de circo. Vamos a analizar análisis fundamental, análisis técnico, vamos a hablar de acciones, de inversiones, de trading y de muchas cosas más. Esperamos que este capítulo sea muy completo y podamos entrar de lleno en lo que son las inversiones. Bienvenido a Sumar. El trading y las inversiones son un trabajo full time, muy complejo, no es para hacerlo a media. Hoy en día hay muchos voladores de luces dando vueltas, mucha gente que habla y dice saber de inversiones. Por favor, tengan cuidado y entiendan que esto es un trabajo de día a día, de segundo a segundo y que hay que estar muy metido. Hoy tenemos este capítulo que está tremendo, con un invitado con tonelaje, con peso específico en el mundo de las inversiones, de la enseñanza. Roberto Bonifaz, gracias por aceptar esta invitación y estar acá para enseñarnos y para debatir y conversar sobre inversiones. Al revés, Daniel, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de poder compartir algunas ideas con ustedes. Excelente. Bueno, partamos entendiendo un poquito de dónde tú vienes, cuál es tu experiencia, qué es lo que estás haciendo hoy día. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, no se las quiero hacer muy larga. Yo quería estudiar matemáticas hasta que me dijeron que me iba a morir de hambre y si me ven, eso causó cierto temor en mí. Y terminé estudiando economía porque pensé que ahí se podía aprender muchas matemáticas o usar muchas matemáticas. Eso fue mentira. Entonces, para el año 82-83 estaba aburrido y desilusionado y vi que había más matemáticas en el área de finanzas. Y bueno, mi primer campo del doctorado es precisamente en esa área. Y después noté que había una inconsistencia grande, hasta hoy, inclusive entre la teoría y las aplicaciones. Entonces dije, bueno, acá voy a aprender a palos. Y comencé tradeando en Lynn Waldo, que era la corredora de futuros más grande del planeta en ese entonces, 3 contratos, dólar-yen, dólar-Deutsche Mark, ahí no había todavía euros, y dólar franco-suizo. Y ahí comienzo en el año 82, 83, 82, mi experiencia tocando los mercados financieros y bueno, hasta ahora no se acaba. Y cuéntame un poquito, ¿eres bueno para las matemáticas o te gustaba la matemática o ambas? Dicen que era razonable. Razonable, sí. Yo sé que es más que razonable. Y después de eso, entonces, tú entiendo que estuviste también en fondos mutuos, en empresas locales, hoy en día director de varias empresas, profesor también, trabajando en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Sí. Mi último trabajo gerencial, porque no tienes razón, soy director. Mi último trabajo gerencial fue en el BCI, administrando los fondos mutuos desde el 98 hasta el 2002, con un equipo precioso. Yo no sé si el mejor de Chile, pero un equipo que después lo contrató Goldman Sachs a uno, lo contrató, o sea, gente internacional mirando este país precioso, chico. Entonces tuve la suerte de trabajar con gente fantástica, eso. Sí, a mí me tocó también ser gerente general y gente de inversión en el Fondo Mutuo Corbanca y también, yo creo que mi equipo fue también de los mejores. Así que, es probable, yo creo que cada uno de nosotros piensa lo mismo, pero sí. En todo caso, para mí fue una experiencia preciosa y me ayudó además, porque yo venía con el mercado norteamericano e internacional bastante claro, pero no conocía el mercado chileno, ¿ya? En esa época había floating, las tasas viernes no eran lo mismo que las tasas jueves, todo eso para mí era novedoso. Entonces yo siempre agradezco el haber podido aprender. Y eso, ahí te tocó a ti la crisis de la .com, a mí me tocó la crisis subprime. Sí, bueno, siempre el universo nos manda algo para aprender, ¿no? Sí, a mí me tocó yo diría que hasta esa crisis yo había tenido desde el 82, 83 muchos años buenos. Y por lo tanto, y además era más joven, entonces tan tonto de pensar que yo era bueno. Pero la verdad que ahora ya sé que soy más viejo, que en esa época creo que cualquier cosa subía. Pero en fin, el 98 nos fue fantástico, el 99, el 2000, una cantidad de premios Salmones tú no quieres. El marzo del 2000 se comenzó a complicar el mercado, comenzó la burbuja, pero no era obvio. Y para noviembre del 2002 era un desastre. Entonces yo fui razonablemente un héroe como por 3 años y probablemente la persona más vilipendiada del último año. Qué increíble. Sí, así es. A mí me tocó la crisis subprime, viendo principalmente la parte de bonos, renta fija, y increíblemente para mí el escenario fue muy bueno porque las tasas las bajaron
con mucha fuerza y todo renta fija se va al techo. Fue extraordinario, así que en realidad fue una crisis que me, entre comillas, catapultó en medio. También, bueno, obviamente profesor, yo fui alumno tuyo en la Universidad de Orfeañez, en la maestría, y después también me tocó un curso de análisis técnico en el Banco Vice, me tocó casualmente. Entonces, cuéntame un poquito tu pasión por la enseñanza y la universidad. Es difícil de explicar. Yo lo que sé, porque no me acuerdo, pero mi mamá me dice que cuando tenía 4 años me preguntaron qué quería hacer en la vida. Y yo decía, bueno, una de dos cosas, ¿no? O ascensorista, porque en mi época los ascensores tenían palanca, me pareció eso muy interesante, o profesor. Entonces he tenido la gran suerte en mi vida de poder hacer algo que yo siempre quise hacer. Eso, estaba en los y la satisfacción de ver muchos alumnos y hoy día estar en... Lo que pasa es que el secreto, eso no se cuenta mucho, pero el secreto es cuando personas como tú o alguno de mis otros alumnos les va bien, yo no le cuento a nadie, pero yo siempre pienso acá adentro que quizás yo tuve algo que ver. Yo creo que esa es la compensación. En mi caso yo digo que sí, con una huella, así que buenísimo. Y ahora ya, dicho eso, ¿te gusta más invertir, estar en el mercado o te gusta más enseñar? Si tuviéramos que ponerte una pistola en la cabeza. No, pero es que yo, inclusive siendo profesor full time, que desde el 2002, yo dejé el BCI el 2002, yo nunca he dejado de invertir. Yo tengo un Bloomberg en la casa, o sea, y es un acuerdo matrimonial. Entonces, no ha sido nunca uno o el otro. De la misma manera que cuando estaba en el BCI, yo daba algunas clases por horas en la universidad, tampoco lo dejé. Si la pregunta es cuál era mi empleo, entre comillas, a tiempo completo, y cuál era el residual, eso es lo que ha ido cambiando. No he podido dejar ninguno de los dos. Ya, siempre, sí. No, sí se puede. De hecho, yo creo que son compatibles al final de cuentas. Es lectura, enseñanza, estar siempre al día. Y me imagino que tradeas en cuenta personal. ¿Y qué tipo de... ¿Cuáles son, en lo más grueso, qué tipo de cosas invierto, tradeas? Mira, eso depende mucho cómo te voy a contestar de la edad que yo tenía. Yo diría como hasta los 40 yo tradeaba seguido, entre otras cosas, porque tenía el tiempo para mirar la información todo el día, ¿sí? A medida que tuve otras responsabilidades y no tuve el tiempo para poner, tradeaba menos e invertía más, siendo la diferencia el horizonte de tiempo, ¿sí? Y yo diría, desde hace unos últimos años, más que inversión, inclusive ahora exploro ideas, hipótesis, donde le tiro algunas fichitas solo por eso, pero ya no tanto para tener patrimonio. Yo creo que el ser humano pasa por 3 etapas. Al comienzo quieres tener dinero, después quieres tener poder y al final quieres tener relevancia. Yo estoy en esa etapa, en la tercera. Sí. Sí, porque yo hubiera pensado que de repente la respuesta hubiera sido acciones, derivados. No, en general es genérico, digamos, depende. Todo tuvo su minuto. Ya, yo llevaba a los alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez a Londres y salió un muchacho, yo no sabía que estaba ahí, de HSBC, él trabajaba en el Santander antes, y me miró Percio Ojeda y le dijo a mis alumnos, este señor se arbitró a todo Chile cuando llegaron los BCUs y la gente le quería PRCs. Y ahí había un arbitraje de convexidad. Eran las épocas en que yo estaba muy metido casi en todos los productos donde las matemáticas eran importantes y el sistema no los tenía. Claro. Pero esas cosas son menos y menos. Yo hoy día me gusta la información, me gusta procesarla, me gusta tener una hipótesis de inversión. Yo ya no llevo grandes portafolios ni para terceros ni para mí, porque he tenido la suerte de asegurarme la vida de los 6 niños que tuve ya. Entonces, con mi señora viajamos, entonces yo digo esto en el sentido que siento menos ansiedad o responsabilidad. Eso es. Bueno, dijiste algo que me encantó. Está en la etapa de la relevancia, yo ya quiero llegar a eso en algún minuto, todavía no. Y yo creo que hoy día, en esa instancia, es súper importante que podamos traspasar esta información a mucha gente, sobre todo con la proliferación de redes sociales y de medios. Feliz eso. Entonces yo creo que acá hay relevancia que puede quedar muy bien. Entonces, acá vamos a tener 8 bloques, donde vamos a explorar distintos tópicos. Quiero que entremos en ellos, son tópicos que son bien calientes, digamos, que están dando vuelta, y quiero que los vayamos analizando, entendiendo y bajando para que la gente lo pueda entender lo mejor posible dentro de él. El primero va a ser vamos a denominar trading. ¿Ya? Muy de moda hoy día, mucha gente lo quiere hacer, lo está haciendo, cree ser trader. Yo particularmente
sé lo que es un trader de verdad, de un banco, una corredora, de un hedge fund y es muy distinto, son posiciones propias grandes, otra cosa, pero bueno, bajémoslo un poquito y si podemos ayudar a la gente a cómo llevar esto en su día a día, porque le gusta, que es válido, ayudémoslo, es un poco la idea. Entonces partamos por la macro. Defíneme el trading, en simple. Te lo voy a definir por horizonte de inversión, ¿sí? Scalping, que viene antes de trading, es tomar una posición y salirte a los pocos minutos, ¿sí? El trading es de corto plazo, pero puedes tener un par de días o 3 días, lo que significa que tienes que estar muy focalizado en términos de las cosas que afectan. ¿Hay trading de más largo plazo? Por supuesto que sí. Y en la definición amplia en Oxford en inglés es realmente cualquier inversión independiente del plazo. Pero yo distingo el trading donde hay un horizonte de tiempo más pequeño que la inversión donde estoy dispuesto a darle tiempo para que se materialice mi hipótesis por la cual invertí. Bueno, de hecho, quería preguntar eso. La inversión entonces la definiríamos como algo más de mediano a largo plazo y el trading algo por buscarle algo, digamos. Cuando nació mi hijo, el mayor, Daniel, se llama Daniel por si acaso, nadie sabía lo que significaba el área, pero había una de las primeras empresas de biotecnología de ese entonces, Amgen, Applied Molecular Genetics, Mnemotécnico AMGN. Entonces yo no sabía no tenía idea, si esto iba a dar al año o a los 2 días, 3 días. Pero dije, si tiene unas fichitas ahí y me espero que este compadre tenga 21 años, yo creo que ahí está su... Y eso es inversión, ¿ya? Donde no lo voy a estar mirando todos los días y no le voy a dar tiempo. Y donde asumo algo que es bien importante que sea verdad. Tú no puedes hacer inversión si estás presionado porque pediste prestado para hacer esa inversión. Cuando haces una inversión, tienes que ser capaz de dejarla de mirar por un tiempo. El trading no se puede dejar mirar nunca. Esa es la gran diferencia, es el grado de atención que le tienes que poner. Entonces tú pones un pedazo pequeño de tu portafolio que puedes darte el lujo de perder, nadie quiere perder, por supuesto, puedes darte el lujo de perder y le das tiempo para que funcione la idea. Esa es inversión para mí. Mientras que en trading yo tengo la idea, por ejemplo, pues soy tonto, a veces todo el mundo habla del dólar va para abajo como hace 5 días y yo me levanto un día, veo el espejo, mi oráculo y digo, no, esto va a rebotar. Eso es trading. Eso es trading. Sí, bueno, yo en las mesas de banco y corredora y AGF me topé muchas veces con la distinción del trader y la inversionista, digamos, y claro, el trading efectivamente tiende a tener esa versión más de corto plazo. Por ejemplo, los traders de dólares parten con una posición en cero en el día y terminan la posición en cero. O sea, es el día, lo que hacen en el día es lo que... Es que muchos... sobre todo cuando eres joven, el gerente te dice que no hay overnight risk, es decir, tienes que cerrar tu posición en la misma sesión, ¿sí? Ejemplos de eso es cuando yo comencé tradeando dólar-yen, o sea, quedarte el viernes en la noche con la posición abierta y esperar hasta el próximo lunes es tentar la suerte. Sí, fin de semana complicado. Sí, sí. Pues eso es muy apalancado, 51. ¿Y qué riesgos ves en el trading particularmente? El riesgo fundamental es que la gente no entienda que se requiere trabajo, ¿ya? Y lo otro es que hay gente que tiene habilidad y hay gente que tiene un poco menos de habilidad. Cuando tienes menos habilidad se requiere más trabajo. Yo, por ejemplo, jamás, ni siquiera cuando era joven, voy a poder jugar al fútbol lo mismo que Messi, ¿sí? Pero quizás cuando tenía 18 años puedo hacer algo razonable. El trading se puede aprender, ¿sí? Pero lo primero es que tú tienes que identificar, en mi opinión, si tú eres para el trading, ¿ya? Hay gente que emocionalmente lo puede hacer, que sabe, no solo sabe perder, porque yo creo que uno aprende a perder, a manejar las emociones de lo que pasa con la pérdida. Hay que saber ganar. Yo, por ejemplo, eso me costó entender. Yo cuando ganaba pensaba que era muy bueno, ¿ya? Y cuando perdía pensaba que era mala suerte. Y eso es muy peligroso. Oye, ¿hay traders exitosos? Sí. No, yo sé que sí. No son muchos, pero yo veo, por ejemplo, trading de componente accionario, te lo voy a dar con nombre, porque siempre me impresionó. Yo tuve la suerte de escogerlo, digamos. Hans Traumann, lo mejor que he visto en acciones, rato largo. Entonces, distintos elementos con distintos horizontes de tiempo se prestan para distintas personalidades. Pero hay gente que tiene habilidad, una habilidad nata, que además si estudian, la potencia, pero nacieron con esa habilidad. Me quedo con algo que dijiste antes, y yo creo que se entienda. Cuando tú dices, para ser trader hay que trabajar. Sí. ¿Qué hay que trabajar? Para que la gente entienda. O sea, ¿Qué trabajar? La primera parte del trabajo es la información. O
sino es tirar una moneda. Entonces, si tú quieres tradear sin la información, es como tirarte de un edificio de 10 pisos pensando que no te va a pasar nada. Quizás no te pase nada, pero las probabilidades no están a tu favor. Entonces, la pega, la parte fundamental de la pega es conseguir la información y la segunda parte es procesarla. Si no vas a hacer eso, yo recomiendo no tradear. Claro, no, que si no se comportaría como un casino, en realidad se trata de... Si te sientes con suerte ese día, porque inclusive el casino se puede estudiar. Exacto. Sí. ¿Y tú, dicho eso, te consideras un trader? Cada vez menos. Si tú me preguntas en algún momento, sí. O sea, cuando yo tenía 20 y 30, sí. ¿Ya? Además, el trader tiene que ser inquieto. ¿Ya? El trader tiene que ser una persona que focalice por un momento y le ponga toda su atención a procesar la información. Entonces, hoy día probablemente menos, y probablemente menos por una simple razón. O sea, aparte de ser honesto, porque estamos conversando para ser honestos, ¿cierto? Que hoy día le pongo un poco menos de tiempo, porque soy más viejo y tengo menos energía. Eso es. No es que no lo quiera, yo amo todo lo que es financiero. Pero hay que reconocer que si no tienes la energía, es más complicado. Ahora, si te puedes tomar, pues tampoco tienes que tener 20 días a la semana. O sea, si te puedes tomar un día completo a veces, o si te puedes tomar 3 horitas diarias y le vas a poner para procesar información, trae idea. Sí, a mí me pasó particularmente que yo fui trader, tenía una cartera de bonos que la apalancamos, una corredora, donde lo tradeamos esencialmente, una cartera de trading. Después pasé a hacer gestión de inversión en fondo mutuo, donde era un portafolio manager, digamos. Y a mí no me pasó particularmente que el trading efectivamente supone mucha dedicación, mucho estudio, mucho trabajo, y también te especifica mucho. Entonces, a mí también me gustan otros activos, las acciones, los derivados, el dólar y, claro, la renta fija también. Como que eso al final, a mí me dio la aguja más hacia ser un portafolio manager que un trader. Que creo que es difícil ser trader, también sin tener un foco particular. Yo creo que tienes razón, Daniel, ¿ya? Pero te voy a decir algo que no es popular. ¿Ya? Yo tuve una discusión, como no está acá para defender el otro punto de vista, no voy a mencionar el nombre, que me decía, como ahora va a ser gerente de fondos mutuos, ahora ya no es trading, ahora es inversión en la mayoría de los portafolios. Es mentira, eso no es verdad. Me preguntó por qué. Tenemos valor cuota de costo. A mí me van a medir todos los días, todos los trimestres, todos los años. Entonces, independientemente de lo que tú tengas en tu mente, de lo que va dentro del fondo mutuo, el hecho de que te estén midiendo, porque para mí, yo soy un tipo simple, yo creo que eso me ha ayudado siempre. La distinción entre trading e inversión es el horizonte de tiempo, pero hay una más fácil para saber qué es lo que estás haciendo. Es, si tienes que mirarlo todos los días, es trading. Si lo puedes soltar, es inversión. Bueno, me parece. ¿Ya? Y cuando tú gerencias los fondos mutuos, tienes que mirarlo todos los días. Yo creo que con esto quedamos clarísimo lo que es el trading, ¿sí? Para que la gente entienda si es o no un trader y si quiere o no serlo también. Tienes que mirarlo todos los días mientras tenga la posición abierta. Es el punto. No, bueno, claro. Sí. Vamos a ir a un segundo bloque ahora. Y acá quiero ir a la otra vereda. Yo sé que también acá tenéis mucha experiencia, al análisis fundamental. Más pesado, la gente le hace el quite, a veces se dice que es más latero, más lento, pero es importante. Yo creo que tenemos que analizarlo y no se puede dejar de afuera si uno es un inversionista, o un punto de vista. Así que ayúdanos a definir análisis fundamental, lo mismo. Definimos un poco el trading, lo cerramos también. El análisis fundamental tiene que ver con las causas, entender las causas de las cosas. Te pongo el ejemplo bien reciente, de hace 5 días con el dólar estaba cayendo como país en guerra acá en Chile, y todas las personas que yo escuchaba, casi sin excepción, todas decían el dólar va para abajo, y hay gente que te hablaba de 8.50, de 8.30, y sin embargo yo observé cosas. Por ejemplo, veía el cobre subiendo como país en guerra por encima de 5, y entonces comencé a pensar, bueno, veamos qué ha hecho subir el cobre en el caso de Chile, ¿sí? Y la respuesta es, bueno, la mina en Panamá, 1% de la producción cerrada, disminuciones de producción en Chuquicamata y en Anglo, ya ese era el lado de la oferta. Por el lado de la demanda decían, bueno, como estamos en una transición a los vehículos eléctricos, ahí se usa más cobre, todo lo que tú quieras. Sin embargo, mi hipótesis de inversión, siempre tengo algo para pensar y digo, la gente está apostando que China eventualmente se va a recuperar rápido y va a haber demanda por el metal, y yo decía que no. Y eso me hizo pensar en los fundamentos del precio del cobre y por ende del dólar, ahora voy a dar la segunda parte más importante del dólar, estaban equivocados.
Y ahí era para tradear, porque era para hacerse lo que en buen chileno es una pasada. El dólar además tiene otro problema, que la gente acá le cuesta entender, porque la gente dice están imprimiendo y los BRICS están reemplazando el dólar. El dólar tiene el problema hoy día, o la virtud, no sé, la característica hoy día, es que todavía es la moneda más líquida. O sea, cuando las cosas se ponen duras en el mundo, guerras, fight to quality, la gente se va a ir a lo que es más líquido, que es lo que es más calidad. Y eso hace que el dólar, por ejemplo, yo siento se puede perfectamente recuperar, no solamente contra el peso chileno, los países emergentes, sino contra el euro, contra esterlina, contra el yen lo ha hecho pedazos. Y cuando la gente dice que el renminbi o el yuan va a reemplazar al dólar, creo que no han visto el tipo de cambio dólar-yuan. Representa menos del 1%. 2%. No, y además, el dólar se ha apreciado fuertemente contra la moneda china. De hecho, los chinos están desesperados vendiendo dólares para tratar de afectar el tipo de cambio. Sí. Ahora, yo creo que te fuiste al activo más difícil de analizar en lo fundamental, porque yo creo que capaz que analizar fundamentalmente una acción, una empresa, o sea, una empresa, ya sea su acción, sus acciones, o su equity, o su deuda, sus bonos, yo creo que es bastante más bajable, más tragable, digamos. Y explícanos un poquito cómo podemos utilizar esto, el análisis fundamental, para esta parte de valorizar las acciones de una empresa o la deuda misma de una empresa. Sí. Ahí yo pienso un poquito distinto de los demás. ¿Sí? Yo cuando veo cualquier empresa, no hay que ponerle nombre, cualquiera de las empresas que tenemos cerca que la gente dice conocer, yo más que entender la empresa, trato de entender la gerencia, quién está tomando las decisiones, porque eso es lo que hay que analizar. Los modelos de negocio cambian. Hay empresas en el retail, sin mencionar nombres, que vieron pasar. Antes, cuando uno tenía que evaluar empresas de retail, evaluaba metros cuadrados de tienda construidos, porque uno tenía que vender a través del retail. Y toda la parte online, el e-shopping, lo vieron pasar. Hay otros que no lo vieron pasar. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día tienes marketplaces como Mercado Libre, que si bien es cierto no transa en Chile, sí transa afuera. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto vale una empresa, yo quiero saber qué va a hacer el equipo gerencial que toma las decisiones, que va a validar el modelo de negocio, y cuando este modelo de negocio esté añejo, lo va a cambiar. ¿Ya? El ejemplo que yo les ponía en clase a ustedes era IBM, que hacía máquinas de escribir, después mainframes, después desktops, después laptops, y hoy día es una empresa de servicios. La pregunta es, eso no se produce así nomás, y es bien difícil verlo en los flujos futuros desde el comienzo. Entonces la clave es por eso la pega, es tratar de entender a las personas, ¿ya? Porque son las que toman la decisión. Muy interesante, sí, me gustó eso, porque en realidad uno puede hacer una tremenda planilla, yo la he visto en el mercado. Con nosotros y conmigo también, sí, planillas que pesan. Que yo siempre les criticaba cuando trabajamos y anunciamos acciones, unas planillas gigantescas. Me acuerdo una vez trajo un operador o un analista, me dice, no, esta empresa vale no sé cuánto, la dan, vale esto, porque mira, una planilla impresionante. Sí, pero tenía 800 lengüetas, 1000 celdillas, te muevo una y ¿cómo se mueve esta cuestión? No, al final perdí la visión. Yo estoy contigo de que al final esto hay que verlo en colores. Mira, es demasiado complicado, si no... Yo, si bien es cierto, enseño flujos descontados, tú sabes que eso es verdad. Yo con los años, bueno, poner los flujos futuros puede ser cualquier cosa, es en función de la información que tienes ahora. Entonces a mí me da mucho más tracción para saber si es, entre comillas, una buena apuesta comprar acciones de una empresa, entender la gerencia. Y la rotación, porque una empresa puede valer mucho con cierto equipo gerencial, el equipo gerencial se va y no es igual. Entonces, esas cosas son, en mi opinión, ahora más... Yo no lo entendía, por si acaso, cuando yo tenía tu edad. Sí, me encantó eso, porque en realidad valía un poquito capaz que mi mirada, porque yo en verdad quedé muy sorprendido con planillas gigantescas que son inexplicables. Es que las hemos visto los dos. Sí. Al final... Yo le digo, ¿puedes trazar los cambios, los efectos? No puede. Y en ese sentido, mira, Warren Buffett habla mucho de precisamente eso, de tener ventajas competitivas con marcas, con negocios buenos, pero además le da una importancia gigantesca a la gerencia. Y eso, ahí es donde se gasta el tiempo, eso es lo que compra al final, gerencias, visiones. Y en ese sentido, por ejemplo, bajándolo, Elon Musk, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de alguien que uno diría, sí, este es innovador
Esto es una gerencia, bueno, más que gerencia es dueño, pero él coloca gerencias que son de ese estilo, o sea, gigante, tremendamente potente. No sé, ¿ese sería un ejemplo en tu caso? Mira, te voy a dar un secreto, pequeño secreto a tus... se dice videntes o a las personas que nos están escuchando en el canal, ¿sí? El ser humano tiene dos maneras de pensar y hay una que sirve para ajustarle a gerencias y la otra no. La primera manera de pensar se llama pensamiento adaptativo, que es tú haces lo que sabes que ha funcionado en el pasado. Y eso está en nuestros genes, por eso es que podemos pasarle los genes a nuestros hijos. Por ejemplo, si estás hace 80.000 años en la sabana africana, en el cráter del Gorongoro, y es de noche y escuchas ruidos en el matorral, tú arrancas, pues, maestro. O sea, no piensas mucho, sino arrancas. Eso se llama pensamiento adaptativo. Pero hay otro tipo de pensamiento, que es pensamiento de primeros principios. Son la gente que pregunta ¿por qué? Pese a que todo el mundo lo hace así, ¿por qué? Y de repente piensan, el famoso dicho, fuera de la cajita. Ese pensamiento se llama pensamiento de primeros principios. Elon Musk, por ejemplo, cuando llegó, todos en mi generación teníamos claro que las únicas personas que podían poner un cohete en órbita eran las naciones estados, porque era muy caro para un privado. Y el tipo comenzó a decir cada parte del cohete cuánto vale, ¿ya? Y llegó a la conclusión que no era así. Entonces, a mí lo que me interesa de Elon Musk, independientemente si está totalmente loco o no, es que tiene pensamiento de primeros principios. Esa es la gente donde vas a tener grandes ganancias, o sea, tremendos múltiplos, o también grandes pérdidas. Entonces la pregunta es si tú quieres asumir. Yo, por ejemplo, no creo en el concepto de gestión del riesgo, porque el riesgo no se puede separar del rendimiento. Uno lo que hace como trader o como inversionista es decir, ¿dónde voy a tomar riesgos? Con la esperanza de tener. Y a mí Elon Musk, como Jeff Bezos en su minuto, son esas personas que dicen, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo vender cosas a través de algo online, ¿no? Que el canal es importante. Primero libros y de repente se da cuenta que realmente si puedo vender libros, puedo vender cualquier cosa. Y el resto es historia. Entonces, esa gente que se atreve a pensar diferente es la gente que a mí me llama. Cuando eres uno más del montón, yo no pongo lo que sea. Hay un viejo dicho que es de donde yo viví hasta el 96, antes de venir a Chile, en Boston, que es de la parte norte, que dice, el único perro que tiene buena vista en un trineo es el primero. Sí, busca a la gente buena. Sí, hay una anécdota de Steve Jobs también, que cuando iba a sacar algunos de los productos ganadores que sacó, le dijeron que hiciera un focus group para ver qué quería qué quería comprar la gente. Dijo, no me interesa hacer un focus group porque la gente no sabe lo que quiere. Yo le voy a decir lo que quiere. Entonces, claro, eso fuera la caja totalmente. Claro. Totalmente fuera la caja. Él venía de una época en que lo importante era la funcionalidad de las cosas que tú comprabas, pero el diseño no era importante. Y sin embargo, él probó, ya con Ives, que eso no es verdad. Pues se atrevió. Esa es la gente que son interesantes. Que te pegas patinadas a veces con eso, yo estoy seguro. Pero si quieres, los famosos 12X, 10X, 15X, ese es el tipo de personas o gerencias a las que tienes que apostar. Bueno, me encantó. Yo creo que esto es una... Ese es el secreto. Un secreto. Primeros principios, pensamiento adaptativo. Sí. Sí, bueno, obviamente es difícil sacar esta información porque ¿qué tan público es analizar la gerencia? Todo lo que tienes que hacer, querido Daniel, cierra los ojos y fíjate si lo que él o ella dice hace ruido. Y si hace ruido, tiene chance. Así como ha habido grandes cosas, hay otras cosas que hacen ruido y eran estafas, como el caso de esta muchacha en Theranos, por ejemplo. Hacía ruido y resultó ser muy malo. Entonces yo quiero, ojo, no quiero ser imprudente y decirte que estas cosas tienen las dos caras de la moneda. Por ejemplo, el hecho que ella haga las cosas distintas era algo que podía causar atención. Y sin embargo resultó ser una estafa. ¿Ya? Pero también tiene los otros. Entonces, yo prefiero jugarme esos riesgos extremos. ¿Sí? Me parece. Vamos a ir al bloque 3. ¿Cómo podemos valorizar una empresa? Ya sabemos más o menos, hablamos antes, cómo buscar la ganadora, digamos. Pero antes de eso, ¿cómo valorizamos una empresa? Mira, yo he dado clases de evaluación accionaria, si no es 40 años, por lo menos 25 o 30, porque yo he enseñado varias cosas. Y lo que voy a decir ahora puede causar terror en mucha gente, ¿no? Yo creo que no hay forma de hacerlo al centavo, ni al peso, ni a la UF, ni al dólar, no hay. Uno tiene que apostar a lo que conversamos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, se puede hacer un modelo bonito de flujos descontados, con WACC, que el KPI, todas esas cosas que nos enseñan en finanzas. Pero eso asumen cosas, ¿ya? Asumen que tienes visualización a futuro,
asumen que cuánto vale una empresa para quien la tiene es lo mismo que vale para un tercero. Asumen una serie de cosas que en la vida real no son verdad. Lo único que decide cuánto vale una empresa y cuánto vale una acción, lo único que decide es cuánto vale la empresa que yo tengo, vale lo que me quieran pagar por ella. No hay otra. Y ese componente tiene un componente altamente emocional. En finanzas, igual que en economía, todo lo queremos hacer con curvas de indiferencia, con algo racional, pero el ser humano tiene un componente emocional muy grande que explica por qué algo puede valer $600 millones un día y 12 meses después, uno. Me gusta esto porque quiero entrar como a la pyme en realidad. ¿Cómo valorizamos una pyme? Porque al final de cuentas hay mucha gente buscando o cree que su empresa vale no sé cuánto, otros dicen que quieren comprar esta porque puede ser ganadora. ¿Tenemos alguna manera de bajar esto? Es decir, ¿cuánto vale una pyme? Si es que ¿nos podemos agarrar de algo? Mira, ¿O nos vamos a lo subjetivo simplemente? Voy a complementar una pregunta de mucho antes, ¿no? Si no estoy haciendo trading tanto ahora, la pregunta es ¿qué estoy haciendo? Yo he pasado por muchas etapas. Mi última etapa es ahora a mí me gusta invertir, igual que a mi señora, unas fichitas, paquetes o tickets de $50,000 con 10, 12 personas en empresas que están comenzando, ¿sí? Entonces ahí tengo que pasar por mi cabeza cuánto vale, ¿sí? Yo no hago esa pregunta. Yo tengo una ventaja o una desventaja. Cuando era chico aprendí a leer tarde. Decían a mi mamá que era un niño especial, donde la palabra especial no era buena, ¿ya? Pero el hecho de que sea disléxico a mí me ayuda mucho a pensar al revés. Entonces yo digo, bueno, si yo le pongo esto con la evaluación que él me pide, a que sea, si da igual, no se la voy a discutir, y esto se puede vender en 10 años, supongamos a 2 veces venta, ¿ya? ¿Podré multiplicar mi dinero por 10? Entonces yo ahora invierto binariamente. Si la respuesta es sí, le doy la vuelta. Si la respuesta es no, miro para el techo. Yo antes decía que no, ahora digo te llamo, pero no es mi idea, ¿no? Entonces yo aprendí que no puedo tener tanta precisión, entonces hago pocas preguntas. Voy a cumplir 65 años, para mí el largo plazo es probablemente pocos días, entonces yo ya no invierto a 20 años. Yo digo en 5 años, con este tipo de riesgo, donde la empresa está en concepto nada más, quiero ver si puedo multiplicar. Entonces la pregunta es ¿qué valoro? La idea, querido Daniel, no vale ni uno. Toda idea que tú tengas la ha tenido otro idiota antes, o muchos al mismo tiempo. Lo que vale es la capacidad de ejecutar la idea, y eso pasa por el equipo. Hay gente joven, ya en el buen sentido de la palabra, con hambre, y tú dices, estos tipos tienen una idea, una posibilidad razonable de ejecutar, y además flexibles, en el sentido que entienden que las habilidades para comenzar una empresa y las habilidades para escalarla después no son siempre la misma persona. Entonces, que están dispuestos a dar un paso al costado en la gerencia general, siendo accionistas y pasar al directorio. Bueno, ahí tienes un gran chance. Y, por ejemplo, en Chile últimamente hay muchas empresas que han vendido parte de su capital, digamos, y han quedado evaluadas en precios realmente exorbitantes. O sea, algunas unicorn y otras que valen más que algunos bancos, más que algunas empresas de telecomunicaciones, más que grandes retailers. ¿Te hace sentido eso en términos generales hoy día en la industria? ¿O tiene que ver con esta cantidad gigantesca de recursos que andan dando vuelta, tanto afuera como adentro? Yo estoy como intrigado con este tema, particularmente que tiene que ver con las pymes, con los unicorn, con cuánto vale una empresa. Si tú me preguntas, te hubiera contestado distinto hace 20 años, pero hoy día, claro que tiene sentido, y te voy a explicar por qué. Porque en esa industria no se invierte en promedio. Tú inviertes en días, sabiendo que le vas a pegar a una o a dos, pero cuando tú le pegas a esa una o dos, es tan grande que paga por los otros 8 errores. Segundo, así funciona el venture capital, de hecho, esa es la estrategia. Eso es. 2 home run y el resto... Listo. Entonces tú ni siquiera tienes que estar bien en promedio, ¿ya? Tienes que simplemente asegurarte que le pides algo excepcional a cada una de tus inversiones y ojalá una o dos funcionen y estamos bien. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que la capacidad de los venture capitals que invierten dinero de terceros para identificar es mala. O sea, yo he estudiado, por lo menos yo estoy seguro que no añaden el famoso 220. Te cobro 2% por año más 20% del upside, no lo pagan. Donde yo creo que sí hay un gran aporte es que para un negocio que se necesita los emprendedores o las emprendedoras,
se necesita la gente con dinero, no estoy seguro necesita el del medio. Entonces yo creo en Chile en el inversionista ángel. Los grupos en Chile Global Angels, hay muchos, ¿ya? Donde la gente que va a estar ahí es la gente que puso su dinero. No hay un tercero que a veces pone una cantidad relativamente pequeña para poder ser general partner y después se escoge y se quiere sentar en el directorio y decirle al emprendedor, le corta las alas qué es lo que hay que hacer. Mi hermano, antes de morir, tenía una empresa que se llamaba Avio, que es de mantenimiento de evasión, le da los servicios a LATAM, yo digo LATAM, pues soy viejo, a LATAM tanto en Chile, Perú, en Colombia y otros sitios. Me decía, yo odio a los evitas, ¿ya? Estos compadres vienen a decirte qué es lo que hay que hacer y no tienen idea de si esa turbina es una General Electric o una Rolls Royce. Y es verdad. Entonces, yo creo que esa es la explicación de por qué a veces se dan ciertas cosas que parecen absurdas. Y la otra explicación es que como no apuestan al promedio y no saben cuál es, pues no la pueden determinar. Si no apostarían solo a eso, apuestan no como francotirador, sino como escopeta. Y si le pegan a uno o dos, es bomba racimo. Tal cual. O pescarrasco. Sí, esa es la explicación que yo tengo en todo caso para este fenómeno. O sea, podríamos decir que en general, en lo que es las pymes, estos venture capital que están saliendo, más que apuntarle al ganador, digamos, la idea es racimo y agarrar un par de los ganadores y sabemos que vamos a fracasar en varias. Sí, o sea, en el fondo, eso quiere decir, dicho lo anterior, de que hay muchas que no valen lo que están, porque llega un montón de plata, valoriza muchas empresas, y a la larga unas pocas van a leer mucho y el resto van a leer nada. Si tú miras cada una individualmente, algunas te pueden parecer absurdas, ¿no? El ejemplo es WeWork, ¿ya? De ex post, parece haber sido una inversión muy mala para todos los que pusieron, excepto para Adam Neumann, ¿ya? Claro, que se fue. Sin embargo, si lo miras ex ante, ¿qué pasa si este señor tenía razón que la parte inmobiliaria va a ser de alquiler y no de compra? Que el modelo de negocios había cambiado. Ojo que el COVID viene inmediatamente después. Entonces, la posibilidad que el modelo de negocios diera era grande, la idea, ¿sí? Lo que faltó ahí es la capacidad de ejecutar, porque el hombre era muy bueno para el cassette, pero no tan bueno para ejecutar. Esa fue la diferencia. Y acá, con tu experiencia, has visto que el inversionista chileno en este sentido es más, yo considero que sí, que es más conservador que arriesgado, digamos. No le gusta mucho tomar este tipo en general, no digo que no lo haya, pero o tú tienes la sensación de que falta información simplemente para que... Es que la gente cree, yo lo que veo, y no me entiendan mal, yo amo a Chile, si no tendría sentido que yo esté 26 años acá, ¿ya? De hecho, crié 3 niños en Chile, 3 de los 6. Yo creo que el inversionista chileno se siente más conservador, pero no lo es. Es mucho más arriesgado. ¿Y por qué? Porque siente que conoce más lo que está más cerca, ¿ya? Sin embargo, eso lo hace más riesgoso. Cuando tú inviertes en papeles locales, cuando tú inviertes en acciones locales, solamente, la clave está en la palabra solamente, tu nivel de riesgo es muy superior que si te dieras el mundo para invertir. Y cuando la gente cree que lo conoce simplemente porque el domicilio social es en el mismo país en el que tú tienes tu casa, eso es un error. Entonces yo siento que ese concepto de conservador puede ser muy riesgoso. Es lo mismo pensar, bueno, tengo todo mi dinero en depósitos a plazo, ya en Silicon Valley Bank, ya parece muy conservador, pero no lo es. O Credit Suisse, aún. Pero en Credit Suisse no perdieron tanta plata los depositantes, y en el otro pudieron perder si la Reserva Federal no los hubiera salvado. Pero el punto es, no todo lo que brilla es oro, eso. Sí, no todo lo querías ahora, efectivamente. Pero... O sea, mi manera de pensar es bien simple. Yo amo a Chile, pero si yo estuviera en Nueva York, ¿yo pondría todo mi patrimonio en Chile? Por supuesto que no. Entonces la pregunta es, ¿por qué para un multimillonario de Nueva York no es inteligente poner todo el patrimonio en Chile y para una persona que tiene algunos recursos en Chile sí es inteligente? No puedo encontrar la respuesta. Yo creo que lo que es simplemente porque lo conoce más y está más cerca. ¿Pero será verdad que lo conoce más? No, probablemente no. O sea, no te olvides que hemos tenido sorpresas con empresas que lo premiamos a un señor como empresario de la década y después se nos cae como casa de papel. Sí, yo creo que acá la clave es como en realidad es entender el concepto de riesgo, porque efectivamente hay riesgos que a mí me pasa mucho, que la gente te habla de ciertos riesgos y piensa que no los tiene y los hay. Matías, mi hijo, cuando tenía 8 años, me preguntaba cuál era la diferencia entre estudiar economía y estudiar finanzas.
Y te voy a dar la respuesta que le di, que mi señora no está contenta con esa respuesta, y después te voy a dar la que yo pienso, ¿sí? Lo que yo le dije es como $200.000 al año, ¿ya? Pero hay una diferencia enorme. El economista piensa que el riesgo es continuo. Entonces, si yo quiero ver si algo es riesgoso, lo único que tengo que ver es lo que ha pasado el último año o los últimos 10 años. El financista sabe que el riesgo es discreto, es decir, que puede no presentarse por 10 años y de repente aparece. Por lo tanto, aunque algo parezca seguro porque no ha pasado nada en los últimos 10 años, tú tienes que darte la posibilidad de entender que puedes perder todo. Aunque la probabilidad sea pequeña, tiene que estar detrás de tu cerebro. Si mantienes eso, puedes ser un buen trader, puedes ser un buen inversionista. Sí. Ejemplos sobran. Bueno, yo creo que lo vamos a pasar después porque son muchos en cuanto a lo que hay. Vamos a ir al bloque 4 ahora. Vamos a volver un poquito más atrás, más ligado un poco a lo que es trading, que yo creo que acá tenemos mucho que conversar y enseñar, porque el análisis técnico quiero hablar.